Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28, y vamos a leer los primeros 2 versos de la palabra del Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y vamos a meditar en la palabra de Dios en el tema: obediencia a Dios es sinónimo de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Obediencia a Dios es sinónimo de bendición. A todos nos agradan y todos queremos las bendiciones de Dios. Y de hecho, Dios tiene miles de promesas en su palabra de bendición para nosotros. Ahora, todas las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia a la palabra de Dios. De tal manera que si hay obediencia, entonces hay bendición. El problema del ser humano en general siempre ha sido que siempre se va por el lado contrario de lo que le digan, por el lado contrario de lo que le pidan. Así le pasó desde el huerto del Edén a nuestros primeros padres. Estaba bien clara la orden de Dios, el mandamiento de Dios. Sin embargo, se dejó llevar por voces extrañas, por la voz del enemigo, y prefirió la desobediencia. Y entonces, hermano, desobediencia también es sinónimo de maldición. Desobediencia es sinónimo de juicio, de castigo. Y por eso vemos a través de la historia de la humanidad, ¿verdad? Hay más de 6,000 años de historia en la humanidad, que el hombre, hermano, siempre se ha ido, como decimos, por la tangente, por ese lado, ¿verdad? A donde recibe juicio, donde recibe castigo. Hermano, es cosa tremenda. Pero usted y yo tenemos que aprender la obediencia a Dios. La palabra de Dios ha quedado escrita para nuestro provecho y para nuestra bendición también. Y para que no seamos tan solamente oidores olvidadizos de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Todo buen cristiano es un lector permanente de la palabra para aprender más, ¿verdad? Pero también debe estar ese espíritu, ese anhelo y ese deseo, no solo de aprender más, sino de poner por obra la palabra de Dios, de ser obedientes a la palabra de Dios. Y a través de la escritura nos vamos a dar cuenta aquí en Deuteronomio capítulo 28 cómo hay bendiciones por la obediencia a Dios, pero también hay consecuencias a causa de la desobediencia. Ahí está clara la palabra. Entonces de nosotros depende qué es lo que anhelamos
y qué es lo que nosotros queremos. Leamos verso 1 donde leímos: acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Aleluya. Se lo está diciendo Dios a través de Moisés a su pueblo Israel, a ese pueblo que él seleccionó para que fuera pueblo suyo, especial tesoro, y que ese pueblo aprendiera, ¿verdad?, los mandamientos y las ordenanzas de Dios para que pudiera estar bajo la bendición de Dios. Y aquí el Señor le dice: si escucha, si guarda, si pone por obra los mandamientos, entonces Dios lo exaltará sobre todas las naciones. Aleluya. Está diciendo, Dios hará una excepción y Dios marcará una diferencia. Dios lo levantará y lo exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Que este pueblo es bendito de Dios, que este pueblo es bendecido de Dios, que este pueblo cuenta con el aval, con el apoyo, con el respaldo y con la ayuda de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué precioso que Dios lo iba a hacer exaltar, lo iba a levantar, iba a hacer notoria la bendición. Y déjeme decirle, hermano, es que es notoria la bendición de Dios sobre la vida de una persona. Cuando la bendición de Dios no está sobre una persona, por más que lucha, por más que se esfuerza, por más que madrugue, por más que desvele, por más que coma pan de dolores, como dice la Escritura, no se ve el avance, no se ve el crecimiento, no se nota, ¿verdad?, aquello sobresaliente en esa vida. No se nota porque no está la bendición de Dios sobre su vida. Pero qué tremendo cuando la bendición de Dios está sobre una vida, hermano, se le abren las puertas, todo lo que hace prospera, Dios lo bendice, es notorio, alabado sea el nombre del Señor, y todos anhelan esa bendición. Y se preguntarán, ¿y cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que está la bendición? Hermano, no hay ningún secreto. Está claro en la palabra de Dios. Es la obediencia. Y como hemos mencionado, al ser humano le cuesta obedecer. Entonces, una de nuestras peticiones al Señor debe ser: ayúdanos a conocer tu palabra, tus mandamientos, el deseo de tu corazón. Y que haya esa disposición, ¿verdad? Y esa fuerza de voluntad, así cueste, sea difícil, que podamos obedecer. Porque la obediencia, si la obediencia trae bendición, entonces no solo nos conviene, es que tenemos que obedecer. Yo creo que la bendición de Dios es más que una motivación para que usted y yo podamos ser obedientes a Dios. Ahí, a través de la Escritura, usted va a encontrar ejemplos de gente que fue desobediente y el juicio que le cayó encima. Aún el pueblo de Israel, ¿verdad?, que da tristeza muchas veces leer todos los juicios y todo el castigo que le vino a causa de su desobediencia. Es más, hasta los enemigos se daban cuenta cuando ese pueblo estaba obediente, ni se atrevían, hermano, a acercarse por ahí. Pero cuando notaban que a ese pueblo se le había ido el ánimo, la fuerza y el deseo de obediencia, y era notable su desobediencia, entonces los enemigos sabían que le podían caer en cualquier momento, porque Dios no iba a responder por ellos. Dios no iba a estar con ellos. Es fácil decir, Dios está conmigo, pero hermano,
Que se note es otra cosa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y todos anhelamos, gloria a Dios, que Dios esté con nosotros, que Dios esté a nuestro favor, que Dios nos dé grandes victorias. Hermanos, lo anhelamos, pero el precio es la obediencia. El requisito es la obediencia. Entonces tenemos que orarle al Señor: Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra, Señor, que pueda someter mi carne, pueda someter mi vida, pueda someter mi voluntad a tu voluntad, Señor, que yo pueda caminar conforme a tu voluntad. Que pueda ser como ese personaje bíblico del cual el Señor dice que era conforme a su corazón, porque haría todo lo que Dios quería. Gloria a Dios. Así que si usted y yo queremos ser conforme al corazón de Dios, tenemos que hacer todo lo que Dios nos pida. ¿Y qué pide el Señor? Hermano, el Señor no pide cosas gravosas. Dios no pide cosas que usted y yo no podamos hacer. No, Dios no pide más allá de nuestras fuerzas o más allá de lo que seamos capaces. No, Dios sabe lo que nosotros somos capaces. Alabado sea el Señor. Acuérdese, Él se hizo hombre, habitó entre los hombres y Él sabe. Él conoce nuestra condición y sabe que sí podemos, si queremos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios sabe que sí podemos, si queremos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que entonces, si oyes atentamente y guardas y lo pones por obra, los mandamientos, entonces Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dios cumplió su palabra a su pueblo Israel. Y Dios le ha cumplido a todo el que ha sido obediente. Y en este tiempo también Dios cumplirá su palabra a los que somos obedientes. Gloria a Dios. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí viene la descripción de todas las bendiciones que vendrán sobre nuestra vida si obedecemos. Así que cada día digámosle: Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Que no me cueste, Señor, someterme. Que no me cueste, que sea dócil, que me rinda, que pueda obedecer tu palabra, porque anhelo, porque deseo, porque quiero tu bendición. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la descripción? Dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No importa si está en la ciudad o si está en el campo. Si es bendito de Dios, la bendición lo acompañará. Podríamos decir, no importa si está en su país de origen o se va a un país súper desarrollado, allá o aquí, si está en obediencia, la bendición de Dios estará sobre su vida. Lo contrario, aquí o allá o a donde vaya, si está en desobediencia, no va a tener la bendición de Dios. Pueden estar las bendiciones a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, pero no le va a caer la bendición. Alabado sea Dios. Pero si está en obediencia, ahí está la bendición, en la ciudad o en el campo. Luego dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Eso fue lo que Dios le dictó a Moisés
que le escribiera y le dijera a su pueblo Israel. Y sigue siendo una realidad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y desde que se dictó para Israel, pero quedó escrita para todos los que un día íbamos a creer en el Dios de Abraham. Gloria a Dios. Y que íbamos a tener esta palabra en nuestras manos. Óigalo bien, no solo para adorno de la sala, ¿verdad? Porque hay Biblias muy bonitas de todos los tamaños, que pueden ser un bonito adorno también en la sala, allá en la biblioteca. Gloria a Dios. Algunos tienen grandes, medianas, pequeñas, de colores, de todo. Pero ¿de qué sirve si no la lee? Si está nuevita todavía. Y si la lee, ¿de qué sirve si no la pone por obra? Y se tiene que notar con el paso de los días, de los meses y de los años. Se tiene que notar que se está nutriendo de la palabra de Dios. Y se tiene que notar que está en obediencia a la palabra de Dios. Porque se tiene que notar ese cambio de vida. No puede ser el mismo siempre. Tiene que haber un progreso. Tiene que haber un crecimiento progresivo. Se tiene que notar, alabado sea el nombre del Señor, que la palabra está llegando, que la palabra está cambiando, que la palabra está transformando, que la palabra está renovando. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos en San Juan 15? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya no eran igualitos a cuando llegaron, a cuando el Señor le dijo sígueme. No, ahora la palabra ya los había transformado. Ya eran diferentes, ya eran nuevos. Ya era notable, alabado sea el Señor, que andaban con el Señor. Entonces ya tiene que ser notable, hermano, para la familia, para el vecino, para el compañero de trabajo, para el compañero de estudios. Tiene que ser notable que somos nuevas criaturas. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice la palabra? En el versículo número 7 dice la palabra: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. No es que usted busque o haga enemigos, se levantan enemigos gratuitos. Pero si se levantan en contra de nosotros, dice la palabra: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Gloria a Dios. De hecho, dice la palabra: no os venguéis vosotros, dad lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago. Él es nuestro defensor. Alabado sea el nombre del Señor. Y como Él es nuestro defensor, Él derrotará a nuestros enemigos que se levantaren contra nosotros. Y lo dice con claridad: por un camino saldrán contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Hermano, cuando uno lee esta palabra así bien, reflexionando, bien clara, y uno dice: ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Que el Señor derrotará a nuestros enemigos. Que no tenemos que hacer más que ser fieles, que ser obedientes a Dios, que guardar su palabra, que ponerla por obra. Y el Señor es nuestro defensor. Así que cuando como que le cueste obedecer, hay mandamientos de la palabra que son fáciles, ¿verdad? Que no son gravosos. Pero cuando se encuentra con otra parte que como que ya le cuesta un poquito, todavía hace el esfuerzo. Pero luego va
y se encuentra con otra cosa que le parece ya difícil. No le vaya a pasar la del joven rico, ¿verdad? Que cuando vino al Señor, si usted ha leído la palabra, dice que vino e hincada la rodilla le dijo: Maestro bueno, haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna. Aleluya. Mire, parecía muy dispuesto. Y el Señor le dice: bueno, conoce los mandamientos. Y le comienza a enumerar, y él sigue, ¿verdad?, enumerando. Dice: todos ellos los he guardado desde que era más joven. ¿Y qué le dijo el Señor? Una cosa te falta. Y cuando escucha lo que el Señor le dice, en lugar de decir amén, voy a perfeccionar esa obediencia, ¿sabe qué dice la palabra? Que dio una vuelta de 180 grados, media vuelta cabal, y se fue muy triste. Alabado sea el nombre del Señor. Era un hombre muy rico, amaba sus riquezas más que la gloria de Dios. Y cuando el Señor le dice: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, ya le fue difícil. Mejor dio media vuelta y se fue muy triste. ¿Verdad? Es cuando el Señor dice: cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Ay, si así es la condición, ¿quién se podrá salvar?, dijeron los discípulos. Pero el Señor dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Así que si usted siente que algo como que le cuesta, como que es difícil, como que no puede, como que esto sí, no, dígale: Señor, para mí es difícil, pero para ti no. Dame las fuerzas, dame tu ayuda para que yo pueda obedecer esta palabra al 100%, para que yo pueda perfeccionar la obediencia. Cuando la palabra como que nos conviene o está a nuestro favor, nos alegramos. Pero ¿cuántas veces la palabra ha entristecido a algunos también? Si tan solamente no existiera esa parte, no dijera esa parte, la palabra sería excelente, dicen. Pero por esa parte la ponen difícil, la ponen de para arriba, como que ya es más difícil. Hermano, ahí es donde probamos nuestra verdadera fidelidad y nuestra verdadera obediencia a Dios. Alabado sea el Señor. Y no tenemos que tomar la actitud del joven rico de darse la vuelta e irse triste, sino al contrario, aceptar el reto, aceptar el desafío. Voy a obedecer, Señor, cueste lo que cueste, con tu ayuda y para la gloria de tu nombre, Señor. Voy a poder obedecer y tú me vas a ayudar. Y al principio le puede parecer gravoso, complicado y difícil, pero hermano, nos vamos ejercitando en la piedad. Y lo que al principio tal vez era complicado y difícil, ya no lo será, sino que ahora nos deleitaremos en la palabra y nos deleitaremos en la obediencia, nos deleitaremos en el servicio a Dios, porque nuestra obediencia se va perfeccionando en Dios. Porque tal vez al principio comience hasta a seleccionar: esto sí, aquello no, esto sí, esto más o menos, esto no, y lo va dejando ahí como rezagado. Pero luego viene Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo a redarguirnos y a inquietarnos que nos hace falta perfeccionar la obediencia. Y ahí es donde tenemos que caer postrados y decirle: Señor, ayúdame a perfeccionar la obediencia. Quiero ser obediente a toda prueba. Gloria al nombre del Señor. Un ejemplo claro de obediencia también es Abraham. Cuando se manifiesta Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, Abraham fue obediente y salió de su tierra, pero no de su parentela, hasta que en el camino tuvo que dejar la parentela. A la tierra que yo te mostraré.
Y Abraham iba por fe porque ni siquiera le dio la dirección, ni le dijo exactamente a dónde iba. Iba guiado por Dios. Pero fue obediente. Y la prueba suprema vino cuando el Señor le dice: Abraham, dame a tu hijo único. Ahí fue la prueba suprema. Podría haber argumentado en su mente y haber dicho: pero ¿cómo es posible? Tantos años de espera y al fin el milagro, y el muchacho apenas creciendo, y Dios lo prometió y Dios lo dio, y ahora me lo quiere quitar. Pero cuando leemos completa la palabra, dice que Abraham creyó que lo podía resucitar. Y por eso, oiga eso, madrugó para obedecer a Dios, para ir a ofrecer al muchacho. Y cuando él iba, hermano, en fe y creyéndole a Dios a cumplir lo que Dios le ordenó, le dice: detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, porque ahora sé que no me niegas nada. Ahora sé que tienes una obediencia perfecta. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿En qué momento de la vida vendrá esa prueba suprema, hermano? Cuando Dios nos pide lo que nos cuesta rendir, entregar a Dios, para que nuestra obediencia sea perfecta. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es Obediencia a Dios, sinónimo de bendición, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.